Pese al recorte de 3.200 millones de pesos de participaciones federales, el gobernador Silvano Aureoles Conejo garantizó el pago de salario y prestaciones de fin de año a más de 100,000 trabajadores estatales. Ante el alto índice de muertos y enfermos de coronavirus, el mandatario michoacano aseguró que el estado no reúne las condiciones para el regreso a clases presenciales. El gobierno de Michoacán presentó la estrategia que implementará para evitar que haya contagios de COVID-19 durante los festejos decembrinos. La secretaria de Salud, Diana Carpio Ríos, señaló que un repunte en los enfermos de SARS-CoV-2 podría colapsar el sistema hospitalario. Tras reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Magisterio Democrático logró el compromiso de la SEP para pagar 240 millones de pesos de adeudos. Pese a que el estado es uno de los 8 con menor índice de corrupción en el país, cerca de 10,000 de cada 100,000 michoacanos reconocieron haber sido víctimas de un acto corrupto. El partido Encuentro Social presentó al fundador de los autodefensas, Hipólito Mora, como aspirante al gobierno de Michoacán. Y en los deportes quedaron definidos los 16 equipos que avanzaron a los octavos de final de la UEFA Champions League. Muy buena noche, gracias por estar con nosotros en esta emisión informativa. Es un placer saludarle. Es noche de miércoles 9 de diciembre, le tenemos lo más importante que ha sucedido en torno a Michoacán. Su servidor Carlos Monge le invita a que se quede con nosotros. Somos Postdata, periodismo responsable, y transmitimos en vivo desde la capital michoacana a través de las plataformas Facebook y YouTube. Arrancamos con las noticias. Hoy el gobernador Silvano Aureoles Conejo señaló que pese al recorte que supera los 3.200 millones de pesos en lo que va del año de los recursos federales que estaban programados que le entregarían a Michoacán en este año, pese a ello, dice, está garantizado el salario y prestaciones de diciembre para más de 100,000 trabajadores del estado. Ante la imposibilidad jurídica de solicitar un adelanto de participaciones federales para sortear el cierre del ejercicio fiscal, el gobernador Silvano Aureoles Conejo garantizó el pago de salarios y prestaciones de fin de año a los empleados estatales con menores ingresos, pero señaló que analizan sacrificar a los funcionarios de primer nivel, ya que con su sueldo es posible pagar a 10, 15 o hasta 20 trabajadores. En entrevista, precisó que su administración ya presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia constitucional por los recortes al presupuesto 2021, pero por lo pronto debe cumplir con el pago a más de 115,000 trabajadores de todos los sectores. Sin embargo, recordó que la Federación no otorgará recursos extraordinarios, por lo que tendrán que definirse prioridades. No es lo mismo, y no es un asunto de estigmatizar, no es lo mismo que no le paguemos su quincena a un magistrado del tribunal, a que no le paguemos el salario a un trabajador del mismo tribunal. O sea, entonces es preferible que prioricemos, porque además con el salario de un funcionario de primer nivel le pagas a 10, a 15, 20 trabajadores. Entonces eso es lo que vamos a cuidar. Aureoles Conejo descartó solicitar un adelanto de participaciones federales para garantizar el cierre de año, al recordar que la ley de disciplina financiera lo prohíbe, por lo que se buscan otras alternativas. No se puede, o sea, la ley de disciplina financiera prohíbe que se hagan adelantos de participaciones como antes se podía. No se pueden adelantar participaciones del año siguiente hasta que inicie el año fiscal. Entonces, pues vamos a tener que sortear las tempestades de alguna manera, porque eso no se puede jurídicamente, ¿no? De igual forma, rechazó que pudieran utilizarse en gasto corriente los 2.045 millones de pesos en créditos que deberá liberar Banco del Bajío en los siguientes días, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sin efectos la controversia que promovieron diputados de Morena y el Partido del Trabajo. Señaló que la legislación obliga a que estos recursos se destinen exclusivamente para infraestructura productiva, no a gasto corriente ni para pagar salarios. Con imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Complicada la situación para el cierre de este 2020.
Hoy también el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, señaló que no hay condiciones para que Michoacán regrese a las clases presenciales en enero debido a los altos índices de contagio y muerte por COVID-19. Luego de que el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, autorizó la reanudación de la actividad escolar para las entidades que se encuentren en verde en el semáforo epidémico federal, el mandatario recordó que Michoacán incluso aumentó el nivel de riesgo de contagio de coronavirus. En este momento se encuentra en el naranja. No tenemos condiciones porque además estábamos en amarillo. También dice en la información del secretario aquellos estados que estén en verde y voluntario. En el caso nuestro estábamos en amarillo, pero nos regresamos a naranja porque ha crecido el número de contagios. Si vean un tuit que anda por ahí circulando de Guanajuato, está en una condición crítica. La propia Ciudad de México nos está pidiendo ayuda con personal, no damos abasto, no se puede. Entonces, por eso mi postura tajante de que no puede haber fiestas, no puede haber posadas, porque es ahí donde está el principal problema. Sobre este tema, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, consideró que los presidentes municipales de Gabriel Zamora, Jorge Gutiérrez Sánchez y el de Morelia, Raúl Morón Orozco, se niegan a imponer medidas restrictivas para evitar el contagio de coronavirus para no confrontarse con los ciudadanos, pero consideró irresponsable dicha actitud, ya que ponen en riesgo la vida de la población que gobiernan. Señaló que su administración insistirá en que estén prohibidas las actividades masivas y sancionará a quien no cumpla con lo que establece el decreto que emitió hace algunos días. Vamos a aplicar la ley, simplemente aplicar la ley. Y los presidentes saben, yo lo he platicado con el presidente de Morelia, que hay reglas, que hay medidas que se tienen que acatar. Yo los comprendo también, ellos no quieren confrontarse con la sociedad. Y el de Gabriel Zamora lo hace por no tener la información correcta. El de aquí lo hace porque anda en campaña, entonces no quiere quedar mal con ningún sector, pero es una irresponsabilidad jugar con la vida de la gente por un interés de carácter político electoral, que está en su derecho, pero como autoridad tiene que acatar la ley. Bueno, así las cosas, en especial con el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, nomás no se la han podido llevar bien, nada más no han podido ponerse de acuerdo en la mayoría de los temas, ni siquiera en este que es importantísimo. Una lástima que no haya acuerdo entre todos los niveles de las autoridades, sobre todo, repito, en el tema de la pandemia. Y es que déjeme informarle también que hoy el gobierno de Michoacán presentó la estrategia que implementará para evitar una nueva ola de contagios del coronavirus durante los festejos decembrinos. Aquí los detalles. Con la finalidad de evitar una ola de contagios por la pandemia del COVID-19 ante las fiestas decembrinas, la secretaria de Salud en Michoacán, Diana Carpio Ríos, presentó la estrategia de Test, Track, Trace, en español, test, rastreo y seguimiento que la Organización Mundial de la Salud recomendó aplicar. En la reunión del Comité Estatal de Seguridad en Salud, explicó que en el estado continuarán realizando las pruebas de PCR convencionales y ahora aplicarán la nueva prueba de antígeno que en 20 minutos arrojará el resultado, lo que implica que aumentarán los casos, pero se identificará más rápido a las personas infectadas para ordenar su aislamiento y evitar más contagios. Es finalmente hacer pruebas y nosotros vamos a hacer la prueba de PCR convencional que todos conocen y venimos haciendo en las instituciones de salud y vamos a correr ahora la nueva prueba de antígeno. Es una prueba en donde en 20 minutos tenemos el resultado de positivo para la persona, es una prueba de secreción nasal. Se aplicarán en el primer nivel de atención y en los hospitales. ¿Qué nos va a permitir esta prueba? Que mucho más rápido, o sea, en 20 minutos la persona se va a ir con sus resultados sabiendo que es positiva para poder aislarse y vamos a poder identificar a más personas positivas. Por supuesto que nuestro número va a incrementar
pero eso a nosotros nos ayuda. Aunado a ello, se realizará un rastreo de contactos de pacientes positivos y finalmente darle un seguimiento a los enfermos a través de las videoconsultas para vigilar su estado de salud. Ante las próximas fiestas decembrinas, la secretaria hizo un llamado a evitar posadas en sitios de trabajo, cancelar posadas públicas y recomendar reuniones familiares protegidas, por lo que en el caso de haber un incremento en los contagios, emitió la recomendación de cerrar las plazas públicas. El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, señaló que la pandemia del coronavirus es un problema muy complejo que ha implicado reeducar a la población, por lo que insistió en ser más sensibles y conscientes ante los retos que nos pone la enfermedad. Notamos, y eso se refleja en otras variables, en otros asuntos, que como que en la medida que ha ido pasando el tiempo, le hemos ido perdiendo el miedo al virus. Entonces sí nos debe de llamar mucho la atención a ser muy sensibles, conscientes. Es un proceso de reeducación para poder remontar este reto tan grande que nos pone esta enfermedad. Finalmente, manifestó que el regreso al color naranja en el semáforo epidemiológico permitió conocer la realidad de Michoacán. Sin embargo, destacó que pese al escenario, los números no son peores gracias a las medidas implementadas desde la aparición de los primeros casos, como lo fue la suspensión anticipada de clases y el decreto de aislamiento obligatorio. Con imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Ismeni Díaz. Hoy también la secretaria de Salud en Michoacán, Diana Carpio Ríos, advirtió que de no celebrar las fiestas navideñas en casa, el número de contagios por coronavirus para enero del 2021 podrían aumentar considerablemente, de manera que la ocupación hospitalaria podría llegar a un colapso y al menos 3 municipios pasarían a estar en bandera roja. En la reunión del Comité Estatal de Seguridad en Salud, lamentó que el trabajo realizado se eche abajo por no hacer conciencia, ya que la pandemia sigue activa y la vacuna contra el COVID-19 no evitará contraer el virus. El escenario con rebrote es un incremento gradual y sostenido de la ocupación hospitalaria, que los que se infectan ahorita en las posadas nos lleguen después de la Navidad a los hospitales y los que se infectan en Navidad nos lleguen en el Año Nuevo y los que se infecten en el Año Nuevo nos lleguen al regreso laboral y los que se infecten cuando regresen a trabajar nos lleguen en la quincena de enero y que el 30 de enero estemos a punto de turrón, dijeran, ¿no? Eso va a pasar. Entonces, por eso tenemos que cuidarnos tanto y exigir el uso de cubrebocas. Ese es el escenario de rebrote. Y eso va a implicar que nos reunamos y tomemos decisiones de cierre pues inmediatas. Bueno, la recomendación, se la reitero, es a que si usted quiere festejar la Navidad, si quiere por lo menos vivir el tema de las posadas, esto lo viva en casa, lo haga en familia y con los menos posibles. En la medida que nos cuidemos todos, vamos a evitar un rebrote y vamos a evitar colapsar los hospitales. Ojalá que hagamos conciencia y nos cuidemos. No es momento de ignorar, no es momento de hacerle al valiente. Tómelo en cuenta porque mire cómo está en este momento la situación a nivel nacional, que por supuesto no se ha aplanado la curva, no hay nada bajo control en el país. Por más que en el discurso lo diga Hugo López-Gatell, los números son contundentes. Se registraron hoy 781 muertos y escuche usted, 11,974 nuevos contagios. Es el peor momento de contagios en el país. En los últimos días se han estado rebasando cuando menos 10,000 contagios diarios. No había sucedido en toda la pandemia hasta finales de noviembre y lo que llevamos de diciembre. Es el peor de los momentos para que usted por favor se cuide. En el acumulado tenemos 111,655 muertos, que es la cifra oficial. Habría que sumarle, como usted lo sabe, la cifra negra, la que no se contabiliza. Y hay además 1,205,229 mexicanos
que se han contagiado de COVID-19, repito, según las cifras oficiales, pero el número real es mucho más grande. En el caso de Michoacán, hoy se reportaron 14 muertos, tenemos un total acumulado de 2,375. De estos 14, 2 se reportaron en Morelia, 2 en La Piedad, 2 en La Huacana y 2 foráneos. Son los municipios, estos 3 primeros que le comenté, que registraron cuando menos 2 casos. En el caso de los nuevos contagios se reportaron 131, 44 en Morelia, 12 en Zitácuaro y 10 en Pátzcuaro. Por favor, cuídese y evite ser parte de estas terribles estadísticas que se padecen. Y bueno, ojalá que la vacuna que se va a empezar a implementar en nuestro país, dice el gobierno federal, a partir de la tercera semana de diciembre, pues resulte todo un éxito, y ojalá que cuanto antes se pueda implementar en todo el país, en la mayoría de los mexicanos, para que por allá de agosto, septiembre del próximo año, por lo menos una mayoría de mexicanos pueda estar vacunado. No está fácil, el reto es impresionante. Recuerde que es una vacuna que debe estar a menos 65 grados centígrados, si no mal recuerdo, esa es la cifra mínima, y tiene que ser 2 tomas o 2 vacunas para que pueda tener el efecto que se tiene proyectado de un 95% de éxito. Es de la empresa Pfizer, es esperanzador, pero el proceso aún es largo. Por favor, considérelo. Le informo también que desde las 9 de la mañana de este miércoles, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, tomaron las oficinas de rentas de la Secretaría de Finanzas en la mayoría de los municipios de la entidad en apoyo a la mesa de negociación que llevaron a cabo sus representantes con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El titular de la organización del sector 7 de la sección 18, Roberto Vega García, señaló que el tema prioritario en esta reunión con el presidente de México fue el de los pagos que tienen pendientes. La actividad que se está realizando ahorita es a nivel estatal, de hecho es pues en todas las oficinas de rentas de todo el estado, y es en apoyo a la mesa que se está llevando a cabo en estos momentos en la Ciudad de México con el presidente de la República. A nivel federal también va a haber gente de aquí de nivel estatal. Uno de los temas principales que se ha venido manejando más que nada es el pago de bonos a los compañeros estatales, que es donde hay adeudos, donde pues tanto el gobierno del estado le echa la bolita a la federación, como la federación se la pone aquí al gobierno del estado. Al término de este encuentro entre representantes de la CENTE y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Educación Pública a nivel país, Esteban Moctezuma Barragán, anunció de manera pública su compromiso de pagar 240 millones de pesos a alrededor de 28,000 trabajadores de la educación del sistema estatal y que forman parte de la sección 18 de la CENTE. En entrevista con medios nacionales indicó que este es un paso para concluir con el rezago económico en materia educativa. Y uno de los temas que se manejó fue que en el estado de Michoacán lo que está haciendo el gobierno federal y el gobierno estatal para poder arreglar una serie de temas pagos pendientes que la Secretaría junto con el gobierno del estado estamos manejando para que esta una semana queden cubiertos. Además, el secretario general de la fracción Poder de Base de la CENTE, Benjamín Hernández Gutiérrez, señaló que las mesas de negociación con los gobiernos estatal y federal se mantienen vigentes, por lo que el bloqueo a las vías del tren que se registró la mañana de este miércoles en Pátzcuaro fue calificado como un incidente de algunos de sus integrantes. Sobre el acuerdo del pago de un bono para este 9 de diciembre, indicó contar con la información de que el depósito del gobierno federal ya se encuentra en las arcas del estado, por lo que solo resta que realicen la dispersión. Claro, lo de Pátzcuaro
incidente de 4 o 5 compañeros de esos que luego se ponen tercos y necios. Y que, pues sí, pusieron ahí una manta y que iban a volver a tomar, pero pues ya los compañeros que están ahí de todas las demás regiones, bien, estamos, de todas las demás regiones y demás, pues les dijeron que no era así. Tenemos acuerdos muy concretos, y los acuerdos muy concretos es que mientras tengamos mesa de negociación, pues obviamente no hay lo del bloqueo de vía. Y pese a que el estado es uno de los 8 con menor índice de corrupción en el país, cerca de 10,000 de cada 100,000 michoacanos reconocieron haber sido víctimas de un acto corrupto. A erradicar el tráfico de influencias y los sobornos, urgió el gobernador Silvano Aureoles Conejo al encabezar la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, donde se reconoció que pese a la mejora de los indicadores, 10,231 de cada 100,000 habitantes del estado dijeron ser víctimas de corrupción en la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental que realizó el INEGI. Durante el acto oficial, el mandatario señaló que durante su gobierno se sentaron las bases para el sistema estatal anticorrupción, pero se refirió a este flagelo como uno de los graves y grandes problemas que enfrenta el país, que no se erradicará con discursos o en las mañaneras de López Obrador. Tenemos que eliminar el tráfico de influencias, tiene que ser una lucha permanente en el sector público, así como los sobornos, y para ello debemos de consolidar las reformas jurídicas necesarias. Soy un convencido de que la corrupción no se termina ni se le enfrenta con discursos o conferencias mañaneras. Su erradicación depende de la acción del Estado de manera coordinada con todos los sectores de la sociedad. El secretario estatal de la Contraloría, Francisco Huergo Maurín, destacó el avance que ha registrado Michoacán en acceso a la información y combate a la corrupción, luego de que escaló 16 posiciones en el ranking de portales de transparencia y actualmente ocupa el 6º sitio. Pasamos del lugar 24 al lugar número 8. Es decir, hemos recorrido 14, 15 peldaños, 14. Avanzando no solamente en la tasa de prevalencia de la corrupción, que mide lo que la gente siente o percibe, pero también mide el número de víctimas de corrupción, pasando Michoacán de cerca de 16,000 de cada 100,000 a una cifra de 10,000 por cada 100,000. Y esto ha sido en los últimos 2 años. De acuerdo a las autoridades estatales, en la actualidad el gobierno de Michoacán cumple con la publicación del 99% de la información que genera y el porcentaje restante es reservado. Con imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. En otros temas, el Pleno del Congreso de Michoacán aprobó este miércoles 30 leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal del próximo año. Los dictámenes presentados por las Comisiones Unidas de Presupuesto y de Hacienda tienen por objeto establecer los conceptos de ingresos que obtendrán las haciendas públicas de los municipios de Álvaro Obregón, Angamacutiro, Angangueo, Erongarícuaro, Gabriel Zamora, Huetamo, Guiramba, Jiménez, Jiquilpan y Jungapeo. Asimismo, los correspondientes a los municipios de Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Marcos Castellanos, Nahuatzen, Nocopétaro, Nuevo Parangaricutiro, Nuevo Urecho, Numarán, Panindícuaro, Parácuaro, Purépero, Quiroga, Zaguayo, Tancítaro, Tinguindín, Tiquicheo, Tlalpujagua, Tlazazalca, Villamar y Zitácuaro. Legisladoras y legisladores avalaron las propuestas enviadas por los municipios tomando en consideración el criterio establecido para el alza de impuestos, derechos y contribuciones en un promedio del 4%, acotando aquellos que pretendían incrementos excesivos y poco sensibles para la economía de los michoacanos. En otros temas del ámbito de lo político electoral, hoy justamente el fundador de los grupos de autodefensas en el Michoacán, ¿se acuerda usted?, Hipólito Mora Chávez, hizo pública su adhesión al partido Encuentro Social, el PES, como aspirante a la gubernatura de Michoacán. Es ahora Partido Encuentro Solidario, el PES. Lo hace como aspirante a la gubernatura de Michoacán. Un reto indudablemente difícil
pero que consideró el único camino para lograr un cambio, al contrario de las armas que solo dejan dolor y riesgo. En su presentación mandó un mensaje a aquellas personas que creen que no puede con el paquete, al argumentar que sin ir a la universidad puede ser mejor que 2 o 3 exgobernadores que ya ha tenido Michoacán. Ahora se presenta la oportunidad de participar en la vida política. Creo que es lo mejor, creo que es mejor y estoy completamente seguro. Creo que es la vía por donde debemos luchar para darle solución a tanto problema que tenemos aquí en el Estado. Y no las armas. Con las armas hay mucho dolor, mucho riesgo, hay de todo lo malo. Entonces, ahora aquí estamos. Me siento muy orgulloso de que me hayan tomado en cuenta. Bueno, ahí tiene usted a Hipólito Mora, la verdad la tiene muy complicada, es el PES que perdió el registro, lo recupera ahora cambiando ahí nada más el último concepto de sus siglas y bueno, van a intentar mantener el registro con Hipólito Mora. Seguramente lo lograrán, pero será muy difícil que con ese partido Hipólito Mora pueda ser un candidato que le dé la pelea, por ejemplo, a Morena, que en este momento es el favorito. Veremos qué sucede, pero ahí está el caso de Hipólito Mora. Tenemos ahora la información del ámbito de los deportes, ya está listo Luis Manuel Baeza. Adelante, Manolo, buena noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la información de los deportes. Rápidamente comenzamos este día con información de la UEFA Champions League y es que el día de hoy terminó ya lo que es la fase de grupos. Hay que decir que hubo sorpresas en esto que fue la Champions League, en especial, bueno, la eliminación del Inter de Milán, que no alcanzó ni siquiera a pasar a lo que fue la UEFA Europa League. Hay que recordar que a los mejores terceros lugares de cada grupo los terminan enviando a esta otra competición, que es la segunda más importante en Europa, pero les comento cómo quedaron precisamente los grupos. El ganador del grupo A fue el Bayern Múnich, junto con el equipo del Atlético de Madrid, que pasaron a la siguiente ronda como primero y segundo lugar respectivamente. Mientras tanto, también en el sector grupo número B, como les comentaba, el Real Madrid con la victoria se colocó como superlíder y avanzó a la siguiente fase, después de que la semana pasada estaba con un pie prácticamente fuera de lo que era la siguiente fase, que son los octavos de final. Termina ganando ya lo que es la UEFA Champions League en su grupo y bueno, pasa a los octavos de final junto con el Borussia Mönchengladbach. Después tenemos también al Manchester City, que terminó pasando en este grupo sin complicaciones prácticamente y pasó a la siguiente fase. De igual forma, el Liverpool terminó pasando a la otra fase, no sufrió, y el equipo que también sorprendió fue la Juventus de Turín, que terminó quitándole el primer lugar al Barcelona, que va a tener una llave muy complicada. Así es lo que se espera en los próximos octavos de final, y es que le comento que por haber quedado en segundo lugar, el Fútbol Club Barcelona puede enfrentarse a equipos como el Borussia Dortmund, el Manchester City, el Liverpool y también de nueva cuenta al Bayern Múnich, esto por haber perdido contra la Juventus. Interesante, pero vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. El próximo 14 de diciembre se va a estar dando ya lo que va a ser el sorteo para conocer quiénes van a ser o quiénes van a estar conformando estas llaves de octavos de final. Insisto, interesante. Pero ahora pasamos a información también del fútbol mexicano, y es que en unos cuantos momentos más va a jugar el equipo de Atlético Morelia la semifinal de ida del torneo Expansión MX en el Guardianes 2020. Va a estar recibiendo a los Potros de Hierro del Atlante, un partido interesante, se pintaba como una final adelantada, debido a que ambos equipos obviamente han mostrado muy buen desempeño. Hay que recordar que Atlético Morelia venció en la temporada regular a los Potros de Hierro, y de ahí en adelante se agarró una seguidilla de partidos con victoria y empezó a levantar el vuelo el conjunto canario. El día de hoy, en punto de las 9:05 de la noche, buscarán obviamente quedarse con esa ventaja. Pero ¿qué les parece si escuchamos rápidamente a Alfonso Tamay? Vamos a ver ahorita si lo podemos escuchar. De momento les comento que bueno, Alfonso Tamay insiste que tiene que ser un partido interesante el que van a estar proponiendo el día de hoy, haciéndole caso obviamente a su entrenador y tratando obviamente de conseguir la victoria para poder quedarse con esta ventaja y el próximo sábado visitar al equipo Atlante y conseguir el pase a la gran final de lo que es el torneo de Expansión MX. Esta es la información de los deportes. Yo me despido, que tengan una excelente noche. Gracias a Luis Manuel Baeza. Ojalá que haya un buen resultado para el Atlético Morelia en este partido de ida.
Gracias a usted sobre todo por el favor de su atención, que tenga una excelente noche de miércoles y no lo olvide, tenemos una cita mañana en punto de las 8 de la noche. Hasta entonces.